Mientras tanto, hablamos de las personas que han sido liberadas en Senegal gracias a la ley de amnistía que aprobó el gobierno a pocos días de las elecciones que van a tener lugar ya este domingo. Una ley que genera rechazo incluso por aquellos que han sido liberados al considerar que no les permite pedir justicia por su encarcelamiento sin motivo. No dice su nombre, pero su mirada dice mucho más. De pie ante la prisión de la que fue liberado hace tan solo unas horas, este hombre sostiene un cartel en el que se muestra en contra de la actual ley de amnistía, la misma que le liberó, y escribe que él ha sido un rehén del actual presidente Macky Sall. Ces plaintes sont aujourd'hui entre les mains de la justice. Con esta ley le estás diciendo a gente que solo expresaba su opinión cuando fue detenida y a todas aquellas víctimas de tortura que no se hablará más de lo que les pasó, explica el responsable de Amnistía Internacional en Senegal. ¿Por qué estoy encarcelada? No he hecho nada, solo tengo mis ideas políticas, le preguntaba Ramata Djiba, profesora de primaria, su marido desde la cárcel. Ella, liberada con esta ley de amnistía, estuvo 7 meses en prisión. Ahora sonríe, libre, mientras sostiene a su hijo, aunque sabe que la misma ley que le ha liberado le deja sin reparación ni justicia por sus días en la cárcel. Bueno, es una historia de estas personas que estaban efectivamente encarceladas. Ahora la mayoría ha sido liberada ante las elecciones que van a tener lugar además este fin de semana. Vamos a ver cuál es ahora mismo el clima que se vive en Senegal. Hasta allí nos vamos. Pepe Naranjo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, veíamos en el vídeo personas que han sido liberadas y que mezclaban, hombre, por un lado la alegría de estar en la calle, con otro lado también la indignación por haber sido encarceladas sin motivo, más que una cuestión política, ¿no? Sí, lo que mucha gente lamenta es que esta ley de amnistía que se aprobó y que ha permitido efectivamente la liberación de cientos de personas que estaban detenidas desde hacía meses pueda suponer algún tipo de impunidad, ¿no? Porque ellos claman de que fueron injustamente encarcelados, y también se habla mucho de los delitos cometidos por las fuerzas de seguridad o por los matones que estaban en las manifestaciones y que provocaron, no hay que olvidarlo, unos 60 muertos en los últimos 3 años, no es una cifra menor, y las organizaciones de derechos humanos lo que reclaman es que haya investigación y que no haya esa impunidad, ¿no? Claro, de cara al fin de semana, a esas elecciones, además tan extrañas, ¿no? Porque se iban a celebrar, se aplazaron, se puso otra fecha, ahora se ha adelantado rápidamente. ¿Cuál es el clima en la calle ante estas elecciones? ¿De tranquilidad o se percibe todavía mucha tensión? No, hay una inmensa sensación de alivio cuando por fin las elecciones se convocaron para una fecha anterior al 2 de abril, que es cuando expira el mandato del actual presidente Macky Sall. Yo creo que eso fue lo primero, un inmenso alivio, porque eso supone el posible final de una crisis que dura ya 3 años, de una inestabilidad que ha conducido a este país hacia una situación inédita. Por un lado, alivio, alegría, y en este momento los candidatos están cerrando sus campañas electorales. Hay 2 aspirantes claramente favoritos, como son Bassirou Diomaye Faye de la oposición y el candidato gubernamental Amadou Ba. Veremos quién gana las elecciones, pero lo que los senegaleses y las senegaleses querían es poder ir a votar y que las elecciones se produzcan en calma y que luego no haya ningún tipo de fraude. Esos son los elementos para que este país recobre la normalidad. Bueno, pues estaremos atentos a lo que ocurre en esta campaña electoral, en estas elecciones del fin de semana. Otro tema que introducimos, Pepe, para ti. En esa campaña electoral se ha hablado mucho de los acuerdos pesqueros del gobierno de Macky Sall con la Unión Europea y China. Algunas organizaciones, también pescadores locales, los asocian con la crisis que vive el sector pesquero senegalés e incluso con la inmigración hacia Europa. Senegaleses que salieron de su país en 2023 de forma irregular. Se subieron a una de estas embarcaciones que pueblan las costas de Dakar. Allí son simples barcos de pesca. Aquí los vemos llegar repletos de migrantes, y entró en Europa a través del Hierro el pasado noviembre. Cambió este paisaje que ven en su país por este otro de la ciudad de Guissona, en Cataluña, comunidad que ahora le acoge. Dice Khalifa que lo vendieron todo para venir a trabajar a España y poder volver algún día a Senegal con su familia. Y este mismo móvil en el que nos enseña la foto de su travesía hasta el Hierro ahora es su única vía de comunicación con su mujer e hijos.
Marito Embo se emociona pensando en que su marido sí sobrevivió a una ruta en la que solo en 2023 fallecieron 6.000 personas, según la ONG Caminando Fronteras. Otras organizaciones relacionan la disminución de la pesca con el aumento de la emigración. Precisamente la cesión de derechos de pesca a la Unión Europea y a China ha sido un tema de debate en la campaña previa a las elecciones presidenciales de este domingo. Este pescador dice que ya no hay nada que pescar y un informe de EJF dice que la pesca cayó un 58% entre 2012 y 2019. El nieto de ese hombre que veían es Momar Ngong, que afirma que salió de Senegal porque el mar y su oficio de pescador ya no funcionan como antes. En cifras, la Unión Europea ha pagado a Senegal desde 2014 1,7 millones de euros al año por el derecho a pescar 10.000 toneladas de atún en aguas senegalesas. Bueno, y aquí surge la duda, Pepe, ¿hasta qué punto esos convenios de pesca están provocando problemas económicos para los pescadores habitualmente en Senegal? Bueno, lo que no hay ninguna duda es que la crisis del sector pesquero artesanal en Senegal está en el origen de buena parte de la migración que llega a Canarias. Hay un problema y es que hay una enorme presión sobre el stock, sobre las pesquerías. Pero hay que diferenciar muy bien dos cosas que son totalmente diferentes. Y es, por un lado, los acuerdos de Senegal con la Unión Europea, que como decía la crónica, es fundamentalmente dirigido para los atuneros que pescan en función y bajo unos estrictos controles que establece la propia Unión Europea, controles sobre las técnicas de pesca, la cantidad de peces que se cogen, etcétera, y que funcionan bastante bien. Y por otro lado están los barcos que con bandera senegalesa son de origen extranjero, que los hay chinos, turcos, coreanos y algún europeo habrá. Esos barcos bajo bandera senegalesa que se han disparado en los últimos años son los que no tienen el Estado senegalés la capacidad de controlar cuánto pescan, dónde pescan, y son los que realmente compiten con la pesca artesanal. Ahí es donde está el foco del problema y no tanto en los barcos de la Unión Europea que, como digo, pescan otro tipo de especies diferentes a los de la pesca artesanal. Claro, esos barcos, esos otros barcos serían los que están esquilmando prácticamente todos los recursos, porque, como bien dices, no se está controlando nada, ni la cantidad ni el tipo de pez que se llevan, ¿no? Porque pescan bajo licencia senegalesa, bajo bandera senegalesa, y el Estado no tiene una capacidad de control, de inspección muy grande para claro, ver qué es lo que se está pescando, en dónde, el tamaño de las capturas, el tipo de artes, porque muchos utilizan el arrastre. Esos son los barcos, sobre todo hay muchos de ellos son chinos, y esa es una evidencia que yo me he ido encontrando en Embur, en Cayar, en San Luis, en los lugares de pesca. La denuncia de los pescadores sobre todo se dirige hacia esos barcos, que son muchos de ellos con tripulaciones chinas, pero que lo hacen con bandera senegalesa, porque el 51% de la propiedad la tiene un testaferro senegalés, y es la manera de burlar, digamos, la ley y poder pescar en aguas senegales. Bueno, y arrasar absolutamente con todos los recursos marinos.